Ya, ahora vamos a ver la segunda parte de la clase de embarazo ectópico. Vamos a partir viendo la histología de la trompa uterina, donde se van a fijar que la mucosa, que es la parte del epitelio, es un epitelio cilíndrico ciliado, y después viene inmediatamente la capa muscular y la adventicia. Casi no hay eh, capa submucosa, ¿ya? Y la ausencia de la capa submucosa dentro de la trompa va a facilitar el acceso al huevo fertilizado al epitelio y permite la implantación dentro de la pared muscular. No hay nada que le impida atravesar la trompa, ¿ya? Y la ausencia de resistencia permite la penetración temprana del trofoblasto a través de la trompa. El daño epitelial producido por la infección crónica por clamidia altera la función de los cilios y el movimiento de blastocitos dentro de la trompa. Eso es el origen de por qué la infección por clamidia aumenta el riesgo de... Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Más que el daño en sí mismo de la clamidia va a generar un daño inflamatorio, va a producir una inflamación intraluminal y los antígenos de la clamidia van a generar una respuesta inmunológica de tipo celular, donde van a generar depósitos de fibrina con cicatrización tubárica, y se va a generar una hipersensibilidad tardía con cicatrización a pesar de los resultados negativos del cultivo, o sea, a pesar de haberlo tratado. Se va a alterar los movimientos de los cilios, de las células de Cajal y los receptores cannabinoides, y van a haber señales que favorecen la implantación para los embriones dentro de la trompa falopia. ¿Ya? El diagnóstico de un embarazo ectópico, habíamos hablado que una buena parte de ellos podían ser asintomáticos, si los diagnosticamos con ecografía, pero la triada característica es la triada de amenorrea, sangrado y dolor. O sea, amenorrea, metrorragia y dolor. Y en los casos cuando ya hay una trompa rota con un hemoperitoneo, puede haber omalgia, o sea, dolor del hombro, generalmente asociado a la irritación diafragmática por el hemoperitoneo, síncope y shock hipovolémico. En la mujer en edad fértil con el dolor abdominal siempre es importante indagar la posibilidad de un embarazo y descartar el embarazo ectópico. Y sobre todo el alto índice de sospecha para realizar el diagnóstico precoz. Esto se hace con una ecografía, idealmente transvaginal, más una gonadotrofina coriónica. Con respecto a los hallazgos que vamos a ver del embarazo inicial en la ecografía, vamos a ver que el saco vitelino es visible con ecografía transvaginal entre las 5 y 6 semanas de embarazo. El polo fetal con actividad cardíaca se debería detectar entre las 5.5 a 6 semanas. Y cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida, es importante examinar con detalle las trompas de falopio y los ovarios, incluso en presencia de un embarazo uterino, por mayor riesgo de embarazo heterotópico, o sea, un embarazo que sea intrauterino y ectópico al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí, en esta imagen de la ecografía, vamos a ver una imagen donde está el ovario izquierdo, donde se muestra una imagen hipocogénica, que dice LO, que es left ovarium, y esta masa elíptica hiperecogénica, donde se ve un saco vitelino al interior. Esto debería ser un embarazo ectópico. La segunda imagen, hay una masa parovárica redondeada con una zona hipocogénica que tiene un valor predictivo positivo casi un 80%, podría ser un cuerpo lúteo, un hidrosalpinx o un endometrioma. ¿Ya? Si se fijan, el ovario izquierdo se ve acá y esta imagen econegativa que está rodeando eh, paralelamente al ovario. Y la imagen que se ve a la derecha es el ovario con el cuerpo lúteo, que se está midiendo, y está esta imagen paraovárica, o sea, al lado del ovario, que correspondería al embarazo ectópico. Esta imagen es al Doppler color, se genera sobre esta imagen redondeada lo que se denomina el anillo de fuego, que es una imagen hipervascularizada donde se van a ver vasos sanguíneos que están rodeando a esta imagen econegativa con el refuerzo alrededor. ¿Ya? La imagen del pseudosaco nos puede de alguna manera llevar por, por el desvío cuando vemos una imagen que es lo que podría corresponder a un saco gestacional intrauterino, ¿ya? Pero si nos fijamos no tiene el mismo refuerzo que tiene la imagen del trofoblasto, o sea, no brilla de la misma manera
y en general el endometrio es de la misma imagen. Y esto corresponde a células, al líquido que producen las células glandulares endometriales ante la presencia de progesterona o gonadotrofina coriónica, ¿ya? Un hallazgo bastante importante para determinar si hay un embarazo ectópico complicado es la presencia de líquido libre en el fondo de saco. Si nos fijamos, acá está el fondo uterino, el cuello, y detrás del cuello del útero se ve una imagen econegativa que corresponde a sangre o líquido, ¿ya? Eso nos puede estar hablando de un embarazo ectópico roto. Con respecto a la gonadotrofina coriónica, que es una hormona producida por el trofoblasto, la mayor parte de las instituciones tiene una concentración entre 1500 a 2000, representa el valor límite para distinguir un saco gestacional. Es lo que se denomina el valor discriminatorio, ¿ya? Sobre 1500 a 2000 unidades por decilitro, nosotros deberíamos ver un saco gestacional dentro del útero, ¿ya? Si no lo vemos, tenemos que sospechar que estamos en presencia de un embarazo ectópico. Bueno, hay una serie de casos en los que se ha visualizado saco gestacional con niveles más altos de beta-HCG. Por lo tanto, la Sociedad Americana sugiere que en las pacientes con bajo riesgo de rotura se utilicen niveles más conservadores de más de 3500. O sea, entre 1500 y 3500 habría una zona límite donde no podríamos categóricamente decir que el embarazo no está dentro del útero, ¿ya? Pero sobre 3500 debería verlo, ¿ya? En gestaciones tempranas, el valor de gonadotrofina coriónica se incrementa con una curva predecible hasta los 100.000 unidades, que corresponden más o menos a las 10 semanas. Esto es súper importante porque cuando nosotros tenemos un embarazo de localización incierta, o sea, no tenemos la seguridad de estar en presencia de un embarazo ectópico o un embarazo intrauterino muy pequeño, lo que deberíamos hacer es una curva de beta. ¿Qué significa eso? Citar a la paciente, puede ser ambulatoria o hospitalizada, a controlar el nivel de gonadotrofina coriónica. Y nosotros sabemos que un embarazo intrauterino debería tener un aumento de al menos un 66% en 48 horas, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que en 48 horas debería casi duplicarse, ¿ya? Y eso va a corresponder al 99% de los embarazos intrauterinos. Y en el caso de sospecha de embarazo ectópico con niveles de beta en disminución, se debe mantener el control seriado de la paciente hasta la negativización de la beta, debido al riesgo de rotura, incluso cuando la beta va en descenso. ¿Ya? O sea, cuando una paciente ustedes vean, por ejemplo, que va con una gonadotrofina coriónica que va disminuyendo, y nosotros denominamos eso que puede ser un aborto tubario, es importante seguirla y mantener el control hasta que se negativice la beta, porque podría eventualmente romperse no durante el proceso, ¿ya? El embarazo de localización incierta es lo que yo les había comentado, un diagnóstico de transición, y se recomienda no realizar tratamiento hasta confirmar el diagnóstico, manteniendo un seguimiento estricto. Y eso puede llevar idealmente a un riesgo de rotura de menos del 2%. Bueno, los diagnósticos diferenciales van a tener que ver con lo que yo les había comentado. Primero, siempre con un aborto, ya generalmente el dolor es en línea media o generalizado en la pelvis, es un dolor cólico intermitente y va a estar con gonadotrofina coriónica positiva y sangrado vaginal. Los embarazos ectópicos pueden ser generalizados, pero también se pueden localizar en algún lado si eventualmente están en una trompa. El dolor es más bien cólico continuo, no tiene esta intermitencia, ¿ya? Y también va a tener este sangrado, ¿ya? Después vienen causas que son como más bien ginecológicas, endometritis, cervicitis, endometriosis o leiomiosis en degeneración. Estos van a tener secreción vaginal, el dolor es sordo y van a tener gonadotrofina negativa, ¿ya? Y otras patologías que no están relacionadas a la patología ginecológica, que puede ser una apendicitis, diverticulosis, linfadenitis mesentérica, cistitis o cálculos renales, no con cierta infrecuencia desde la urgencia de adultos, se nos deriva a mujeres en edad fértil para descartar patologías ginecológicas. El manejo predominantemente del embarazo ectópico es quirúrgico, ¿ya? Que puede ser mediante, idealmente, laparoscopía, es el gold standard, pero la laparotomía es lo que más se usa por falta de laparoscopía.
Y en segundo caso, el manejo médico o medicamentoso con metotrexato. Esto es una imagen de una laparoscopía. Si ustedes se fijan, el útero se ve ahí y el anexo izquierdo se evalúa una trompa que está completamente llena de sangre, es lo que se denomina un hematosalpinx, y esa trompa, la verdad, está perdida. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es sacar la trompa, que es hacer una salpingectomía. ¿Ya? Con respecto al manejo con medicamentos, que el manejo médico, el metotrexato, cómo funciona, es un antagonista del folato, que se une al sitio catalítico de la tetrahidrofolato reductasa, impide la síntesis de nucleósidos de purina y los aminoácidos serina y metionina, por lo tanto inhibe la síntesis de DNA y no permite la reparación celular, ¿ya? Por lo tanto, afecta a los tejidos que están en proliferación, que van a ser la médula ósea, la mucosa intestinal y bucal, el epitelio respiratorio, células malignas eventualmente en algunos tumores y el tejido trofoblástico, ¿ya? En la medida que se usa en el embarazo ectópico, nosotros lo usamos de manera intramuscular, no hay suficiente evidencia sobre el uso oral, y el metabolismo va a ser hepático de excreción renal, por lo tanto, las pacientes, una de las contraindicaciones es que tengan insuficiencia renal o hepática, ¿ya? Las contraindicaciones absolutas del uso de metotrexato va a ser naturalmente un embarazo intrauterino, no sirve para manejar el embarazo, o sea, el embarazo intrauterino va a producir más bien malformaciones más que daños sobre el embrión, un daño absoluto, evidencias de inmunodeficiencia, severa, moderada leucopenia o trombocitopenia, porque va a alterar además estas series en la médula ósea. Bueno, sensibilidad al metotrexato, alguna enfermedad pulmonar activa, la úlcera péptica porque puede descompensarse con una perforación, disfunción hepática, disfunción renal, la lactancia porque traspasa a la leche al recién nacido, un embarazo ectópico roto no puede manejarse médicamente, la paciente hemodinámicamente inestable o inhabilidad o incapacidad para para continuar el seguimiento. ¿Ya? Las contraindicaciones relativas van a ser la actividad cardíaca del embrión, niveles altos de gonadotrofina. Habíamos conversado que niveles sobre 5000 serían como una contraindicación relativa. El tamaño de un embarazo ectópico sobre 4 centímetros también probablemente estén relacionados a más riesgo de fallo, y pacientes que no requieran, que prefieran o no quieran em, transfusión, porque esos pacientes tal vez sean más susceptibles de manejarse de manera quirúrgica rápida, ¿ya? En una revisión sistemática, la tasa de fallo fue de 14.3% más cuando los niveles de beta eran sobre 5000 versus 3,7 cuando los niveles eran menores a 5000. Otros factores asociados a la mayor tasa de fallo: un embrión con latidos, un incremento de beta más del 50% en 48 horas, porque eso va a estar hablando de un trofoblasto muy activo, ¿ya? El esquema de tratamiento que nosotros usamos, que creemos que es el más simple, es administrar una dosis única de metotrexato en una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado. Ya se tiene que calcular la superficie corporal total en el día 1 y se va a calcular, se va a medir los niveles de gonadotrofina el día 4 y el día 7. ¿Ya? El día 4 vamos a denominar que es el día basal, porque la gonadotrofina normalmente va a tender a subir por la lisis del trofoblasto, va a aumentar los niveles de gonadotrofina, pero entre el día 4 y el día 7 debería disminuir al menos un 15%, ¿ya? Y después vamos a controlar semanalmente a las pacientes hasta que se negativice la beta, ¿ya? Si el descenso es menor de un 15% y la paciente está clínicamente bien, podemos dar una segunda dosis, ¿ya? Y si no ha descendido después de 2 dosis, deberíamos considerar el manejo quirúrgico. Si la beta-HCG es persistente durante el seguimiento, podríamos estar en presencia de un embarazo ectópico persistente y en ese caso deberíamos tratarlo quirúrgicamente, ¿ya?
Existen diferentes tipos de regímenes de multidosis, como metotrexato de 1 miligramo por kilo intramuscular en día 1, 3, 5 y 7, dando alternadamente ácido folínico, medir los niveles de metotrexato hasta que disminuye un 15% de la medida previa, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros hacemos un seguimiento más bien con una dosis única. Y eso sería el tratamiento médico del embarazo ectópico.